tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Este día tenemos dos invitados de una universidad hermana aquí en Quintana Roo, de la Universidad del Caribe. Les doy la más cordial de las bienvenidas y les agradezco ese tiempo que nos están dedicando porque efectivamente en un congreso, en un 19º congreso de la MEC, en la que se dan encuentro, cita, investigadores de diferentes países, prácticamente de todo el país, aunque sean estudios del Caribe los que se tratan en especialidad, la universidad no tiene límites, así que los estudiosos están en todas partes. Y qué bueno que además ustedes vienen por parte de la Universidad del Caribe, porque hay temas que trataron, ustedes hablaron de temas muy, muy importantes. Doctor Juan Boggio Vázquez, doctor además en estudios de América Latina por la UNAM, y que ahora está, pues me decía usted, hace ya prácticamente una década en la Universidad del Caribe, y la maestra, la doctora, ahora doctora en geografía, Priscila Sosa Ferreiro, quien además es una persona que conocemos aquí en la universidad desde hace ya mucho tiempo, colega además de varios de los profesores. Pues con toda la familiaridad a ambos les digo muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, pues a propósito de estos temas que ustedes desarrollaron, que son vastísimos, decir turismo y Caribe es hablar de dos conceptos inmensos. Uno, por lo que empieza a ser una particularización en términos de la región que significa, que representa y en la que México forma parte cuando hablamos del Caribe mexicano y que hace referencia en particular a Quintana Roo. Y otro, el turismo, que es un tema vastísimo por lo que representa ahora cuando tenemos que hablar de una globalización y en la que el turismo pareciera que es una de las industrias de ese corte, aunque tenga, según algunos estudiosos, 3 o 4 mil años de existencia, sin que el concepto haya sido conocido como ahora, ¿no? Pero vamos a hablar de eso. ¿Qué les parece si empezamos a hablar acerca de lo que significa el turismo en el Caribe, en particular para México, en particular más todavía para Quintana Roo, porque cuando decimos que Quintana Roo es una potencia o la potencia turística en México, tendremos que ir quizás especificando por qué hablamos de una potencia que es una potencia turística, por qué Quintana Roo lo es en México. No sé quién quiera empezar, el doctor, la doctora, Priscila, vamos a abrir con esa respuesta. Claro, bueno, ciertamente el turismo es una actividad en el mundo que está en crecimiento. Incluso se acaba de anunciar que va a seguir expandiéndose a pesar de las proyecciones económicas en otros campos que no son tan positivas, pero hay diferencias también. En el caso nuestro, aparentemente también va a haber un crecimiento. Hay distintas problemáticas asociadas al turismo que podrían limitarlo. Sin embargo, en el caso del Caribe mexicano, aparentemente va a seguir creciendo, y esto tiene que ver con lo que señalabas, porque sí es una potencia. Bueno, sí hay una mayor oferta y mayor recepción de turistas, mayor demanda de los servicios turísticos en Quintana Roo que en el resto de las entidades del país. Sí. Ciertamente sí, el mayor número de turismo, sobre todo hablando de turistas internacionales, el mayor número de turistas se recibe en Quintana Roo. Eso es, digamos, una cara de una realidad económica, y esto, bueno, genera recursos, genera empleo. La otra cara es la necesidad de planear, organizar, operar adecuadamente esto para que tenga un beneficio adecuado al desarrollo del Estado. Ya para empezar, manejar esta concentración de la actividad o esta concentración económica en la actividad sí es ya problemática, porque implica que cuando hay variaciones que a veces no dependen de problemáticas nacionales o locales, sino de fuera, bueno, afectan al turismo, y esto tiene un impacto en el 80% o más de nuestra economía. Entonces,
son distintas implicaciones que considerar. Y bueno, eso tiene que ver, o lo podemos ubicar en lo que señalabas. Uno, nuestra inserción como parte del mercado del Caribe, que también es parte de ese modelo de sol y playa principalmente. Por otro lado, la evolución que ha tenido, y ahí le voy a dar un momentito la palabra al doctor Boggio para que nos comente sobre el inicio, digamos, del periodo de crecimiento económico acelerado que inicia con Cancún. Pero concluiría yo esta parte comentando que estamos en una etapa todavía de crecimiento en la que se están consolidando algunos destinos como Cancún, está en crecimiento hacia la consolidación Riviera Maya, pero hay otros destinos que están en pleno crecimiento como Tulum y Mahahual. Y claro, insistir en esta necesidad de ordenar, planear, por lo menos o atendiendo al menos las indicaciones, las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo, que su objetivo es precisamente que haya un desarrollo turístico. Entonces es pertinente retomar sus recomendaciones de tener cuidado a que la planeación turística considere un enfoque de sustentabilidad principalmente, que implique la conservación de los recursos que dan sustento a esta actividad y también la atención a las necesidades sociales, además, desde luego, de procurar mantener ese ritmo económico que tiene una implicación positiva. Claro, siempre. Sí, una potencia, para seguirse llamando así, necesita conservarse en los niveles que tiene, y yo creo que, pues como toda potencia que está en competencia, pues tiene que mejorarlos, ¿no? Claro, ahora hay ciertas características en esa etapa, ciertas tendencias que yo retomaría si quieren posteriormente, pero regresemos ahora al inicio, a la etapa inicial. A ese inicio en el que la potencia pues se encuentra o se empieza a caracterizar por ese crecimiento acelerado del turismo. He escuchado muchas versiones acerca de cómo el turismo se incorpora a México, incluso a nivel legislativo, ¿no? 1927, Elías Calles, y son momentos en los que el turismo es más cultural y es poco masivo, es por eso cultural, pero luego empieza una etapa en la que se empieza a caracterizar este país como un país en crisis. Los años 70 son una crisis mundial y México la enfrenta, pues se puede decir en términos empresariales, con éxito, porque viene este crecimiento pues del turismo, y el turismo se convierte en una industria clave para México. Esos inicios, doctor, ¿cómo los podemos seguir caracterizando, sobre todo cuando tenemos que hablar de un elemento emblemático como es el caso de Cancún? Muchísimas gracias por la invitación, Mario. Una alegría enorme estar aquí en la Universidad de Quintana Roo, creando un fuerte lazo y una vinculación tan necesaria de aquí entre nuestras universidades. Sí, claro. A nosotros también nos da mucho gusto, sobre todo porque hablar de turismo y hablar del Caribe, cuando son dos versiones estratégicas del Estado mexicano para nuestras universidades, de pronto sí da mucho gusto que lo tengamos todo en la mesa. Y si no todo, una partecita, pero vamos sobre el tema, doctor. Siguiendo, Cancún se caracterizó de inicio de ser un emprendimiento, no era una empresa de Estado más, como que estábamos acostumbrados a ver que el Estado manejaba grandes empresas como los transportes de ferrocarril, como las compañías eléctricas, las telefónicas, la banca en un tiempo, podía ser también el petróleo, la refinación y la extracción petrolera. Estábamos acostumbrados a que el Estado adquiriera el rol de empresario o tuviera actividad empresarial. Lo que llama la atención del proyecto Cancún o de la actividad turística en México, que ya se daba anteriormente al nacimiento de Cancún, fue el nacimiento de una idea y que un grupo de personas en el gobierno, específicamente en el Banco de México y en un área del Banco de México, consideraron pertinente que el país tuviera mayor impulso en la industria turística.
Ese impulso lo llevó a desarrollar un producto, lo llevó a desarrollar un mercado con las mismas características que un emprendedor inicia una nueva actividad. Ya no era un estado empresario, se transformó en una instancia emprendedora. El reconocimiento de la oportunidad se puede ver sobre todo tenemos muchos archivos aquí, hay en la Universidad de Quintana Roo, hay en la Universidad del Caribe, en que se ve la forma que fueron trabajando la idea, desde vislumbrar la oportunidad, impulsados también por una necesidad que estaba llevando a México a necesidad de tener más divisas, de obtener divisas. No era solo la parte económica la que los impulsaba, tenían un componente social importante que intentaban también crear más y mejor empleo, sobre todo en una zona que no estaba muy poblada y que el sector terciario se veía castigado, estaba justo el sector primario, se estaba castigando por una baja, sobre todo en la industria nequenera, que no estaba ya siendo redituable, sí, creando una masa de población que se estaba quedando sin empleo, sustento, sí, sin sí, empleo, claro. y pasaba al autoconsumo en la parte del campo. Y esta gente, sobre todo, llama la atención muchos componentes jóvenes que se habían formado con una visión muy de economistas, eran la mayoría, empiezan a ver la oportunidad y a desarrollar. Uno puede percibir los primeros estudios de mercado que realizaron, se tomaron el tiempo, pero lo hicieron con mucha velocidad, y llama la atención también que se hayan podido mover con tanta celeridad para aprovechar la oportunidad, ¿no? Que es propio de una empresa privada, si quieres, eso no del Estado, que suele ser más lento y ser mucho más cauteloso en tomar esas iniciativas. Y ves los primeros estudios de mercado, cómo los diseñaron, se encontraron con otra oportunidad en la década de los 60, que una plaza turística muy importante, sobre todo para el mercado norteamericano, que era Cuba, cierra. Eso les dejó un volumen importante de gente que se tenía o quería desplazarse hacia otro lugar de sol y playa o un destino turístico que no estaba encontrando, que no tenía ya la facilidad para llegar ahí. Y como solo no lo planearon, sino que lo lograron implementar, que eso ya es un siguiente paso y que también hay que darle el peso que se merece, porque no es fácil que, vamos a usar el término, funcionarios burocráticos de un banco que están acostumbrados a trabajar con números, se lanzaron a una aventura que es propia de otro tipo de carácter o de temperamento. Esta gente fue como una generación excepcional, rara, en que, vista de afuera, después cuando uno analiza cómo se mueve o se movía el Banco de México en esa época, no era la misión que tenía que cumplir tradicionalmente un banco central, que es controlar la política monetaria, tener incidencia sobre los indicadores de inflación, controlar las variables económicas, pero ellos se lanzaron a crear una nueva industria, ¿no? Que eso es lo que nos tiene impresionados ahora, que quizás no le hemos dado el valor que se merece, porque es una estancia totalmente atípica, ¿no? Es muy difícil que alguien pueda hacer en tan poco tiempo lo que hicieron, con sus altibajos, con problemas, pero era inevitable porque es la gente que hace la que se tiene que enfrentar a las dificultades. Es una cosa que llama la atención incluso a nivel internacional. Hemos tenido vinculaciones con universidades del mismo México, como la Universidad Nacional Autónoma de México, con las universidades latinoamericanas, y ellos, cuando empiezan el intento de un análisis del trabajo del Estado, de la perspectiva de industria o de empresa, siempre analizan las grandes corporaciones estatales, pero es muy difícil que encuentren un caso en que se vuelca a fabricar la estructura para una industria nueva de servicios, más que a la tradicional industria extractiva o la industria típica, que es de fabricación o de elaboración de piezas, ¿no? Doctora, sobre el tema de Cancún y sobre la Universidad del Caribe,
sobre esto que decíamos al principio respecto a la versión estratégica. Podemos decir que nuestras dos universidades, la del Caribe y la Universidad de Quintana Roo, serían, digamos que parte de este proceso estratégico del Estado mexicano de fundar un proyecto, un megaproyecto integral de desarrollo, como se le llamó en su momento, a Cancún y a otros 4 proyectos más, que nuestras universidades mantuvieran esos estudios sobre el Caribe, que se mantuviera esa visión del Caribe mexicano para ese desarrollo que pues no solamente era como una solución regional, sino también, como fuimos viendo poco a poco, se insertó como uno de los pilares de la economía mexicana. ¿Qué papel tienen nuestras universidades en esa parte tan específica de Cancún, del turismo en Quintana Roo? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué nos faltará? Son muchas preguntas. Sí. Vamos a tratar de sintetizar. Sí, desde luego que está todo relacionado. Ciertamente el proyecto Cancún está relacionado con el crecimiento de la población en Quintana Roo, con la declaratoria que lo convierte en estado del país, lo agrega a las entidades del país, y también, por lo tanto, con este incremento de la población, observamos que se tienen que satisfacer las necesidades de educación, de investigación y de análisis de esto que estaba sucediendo en el Estado y en el país. Estamos en un periodo en el que el turismo a nivel mundial crece mucho. A partir de la Segunda Guerra Mundial nace, digamos, el turismo masivo como tal, que era elitista previamente, y en el periodo que nace Cancún, en el Caribe, es el periodo en que está también creciendo mucho y es el contexto en el que se inserta Cancún. Entonces, me parece que todo está relacionado, y en nuestro estado, desde luego que la creación de la Universidad de Quintana Roo, que es previa, tiene 22 años. 23 años. Está cubriendo una función muy importante en un momento pues estratégico de la vida del Estado, que es un Estado muy joven, en ese momento con una universidad naciente, y que permite hacer esta incursión no nada más en la docencia para atender una demanda específica, claro, sino sobre todo en la investigación en estos temas estratégicos que está mencionando, como es el Caribe, como es el turismo como parte de esta realidad caribeña, como es el tema de fronteras, muchas temáticas sociales, históricas, y también de relaciones internacionales e incluso de administración que se requerían para el momento que estaba viviendo el Estado en ese Estado, sí, y esa competencia que seguramente se vislumbraba, porque una institución como el Banco Mundial pues seguramente tendría una visión de cómo iba a evolucionar el tema de turismo en una región que pues se había caracterizado quizás solamente por Cuba, pero no por las demás islas. No sé en qué momento otras islas empiezan a involucrarse ya en la parte insular del Caribe, como lo hace Quintana Roo en el caso mexicano. No sé si todo eso es parte de ese momento acelerado, doctora. Claro, es parte del entorno. Como decía el doctor Boggio, en el estudio de mercado que se hace se ve que el Caribe está ya ofreciendo ofreciendo un entorno de turismo con una importancia creciente en el mundo. Se percibe para la creación de Cancún, ese es el estudio de mercado arroja esa realidad. Entonces ya tenemos una realidad de turismo y Cancún se inserta en esa expansión y también en ese modelo de turismo de sol y playa, ¿sí? Así que es parte de esa realidad. También va a compartir parte de la problemática que se genera, digamos, que es que se va homogenizando el tipo de oferta, el tipo de producto y el tipo de turista. Y eso implica que empezamos a competir entre nosotros mismos. En los 90 es cuando vamos a observar el punto, quizá el cenit de este tipo de competencia, y también la reacción que lleva a buscar una mayor complementariedad, la formación de la Asociación de Estados del Caribe, que pretende no nada más
buscar una complementariedad y una alianza que sustituye esa competencia que se estaba viendo ya, sí. Sino incluso promover una diferenciación del Caribe con el resto del mundo en términos de sustentabilidad. Sí. Esto es relevante en ese momento, además es muy innovador, pero es relevante porque además el Caribe, a pesar de ser una región pequeña en el entorno mundial, a pesar de no recibir más que un porcentaje pequeño del turismo que se mueve en todo el mundo, precisamente por su dimensión geográfica, de acuerdo a algunos estudios, es la zona mejor posicionada como destino de vacaciones en el mundo. Si alguien en cualquier parte del mundo le dicen, a ver, ¿qué es lo primero que se te ocurre cuando piensas en vacaciones de verano, vacaciones placenteras, o tu deseo de vacaciones? Es muy frecuente que la imagen que llega a esas personas y que expresan es el Caribe. Entonces es una parte pequeñita del mercado, pero en el imaginario está muy bien posicionada como un destino turístico. Entonces, bueno, somos parte de esa realidad. Y como comentábamos, bueno, sí va a haber una evolución, hay una competencia, después hay un esfuerzo de complementariedad y nos encontramos, me parece que en otra etapa en el que sí hay cierta diferenciación todavía, al mismo tiempo que hay cierto nivel de competencia. Claro, claro, efectivamente. Doctor, ¿cómo vamos ahora? ¿Cuál es el estado en el que se encuentra el turismo en Quintana Roo hoy cuando estamos hablando de una competencia cada vez mayor? Esta Asociación de Estados del Caribe ha logrado su objetivo. ¿Por dónde andamos? Si tuviéramos que decirlo así, yo sé que es una pregunta no solamente económica, es también una situación geopolítica quizás que difícil, nos importa, ¿no? Bueno, claro. Voy a tratar procuremos. De sintetizar, ir un poquito hacia atrás a veces es bueno tomar distancia para ver tomar el presente. un respiro para llegar. De las intenciones claras que tenía el proyecto Cancún al inicio es la creación de empleo y la obtención de divisas. Había más también en grabaciones que hay de conferencias que se han dado en la Universidad del Caribe. Había un intento geoestratégico, geomilitar, si quieren, para tener una población nativa puesta sobre las costas de México en un momento en que, si nos acordamos un poquito, estábamos siendo partícipes de alguna manera de la Guerra Fría, ¿no? Siguiendo con la genética de Cancún, ese emprendimiento originario yo creo que dejó sembrado en los genes de los nuevos habitantes el factor positivo del emprendimiento. Quintana Roo se caracterizó durante muchos años, estoy llegando hasta el Vilma para ponerle una fecha crítica, de ser el estado de la República Mexicana que tenía la tasa de formación o de creación de nuevas empresas más alto de la República Mexicana. Si nosotros tomábamos la población económicamente activa y veíamos la cantidad de empresas que se creaban, veíamos que 1 de cada 25 habitantes de Quintana Roo, o específicamente si quieres del área del norte del estado, sí, era empresario. Hay empresarios de todo tipo, pequeños, grandes, medianos, pero era gente que emprendía algo nuevo. Eso puede ser, ¿cuál fue el factor determinante de eso? Puede ser, hay muchos, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Sería bueno, y debe haber mucha gente interesada en saber cuáles fueron para poderlas replicar en otro lado que les gustaría que tuvieran una dinámica económica. Que ese crecimiento o esa actividad económica no trajo quizás todo el desarrollo esperado o posible, también es verdad. Hay asignaturas todavía que se deben cubrir para que podamos decir que ese crecimiento se reflejó en un bienestar de toda la ciudadanía y que están teniendo que el sacrificio que hicieron se merece. Yo retomaría nada más esta idea de que Cancún es muy importante, que es un proyecto de Estado y que detona este desarrollo de turismo en nuestro estado, en Quintana Roo. Cancún crece aceleradamente durante 30 años. Primero,
Y hay una franja que es el corredor Cancún-Tulum, que después sería Riviera Maya, en el que se desarrollan muchas actividades complementarias. Sin embargo, a partir del 94-95, toda esa franja se convierte en otra área de desarrollo turístico que en 10 años, lo que creció Cancún en 30 años, lo crece Riviera Maya en 10 años e igual a la oferta. Lo supera, de hecho, después del huracán Vilma, tiene una mayor oferta. Y luego hacia el sur, sabemos que ahora Tulum es el lugar que crece más en población y en inversiones y demás, está creciendo más aceleradamente. También sabemos del sur de Mahahual, que está en expansión, y sobre todo también conocemos que esta función de integrarse a las actividades turísticas también está considerando todas las zonas rurales. Las zonas rurales están recibiendo turistas y están integradas, digamos, a esta actividad de esta forma en modalidades muy distintas entre ellas, ¿sí? A veces haciendo alianzas con empresas, a veces en un concepto más de turismo comunitario, y bueno, en un carácter distinto al como nació Cancún, en el que el Estado participaba fuertemente. Ahora es otra la realidad, pero nos compromete más a hacer un esfuerzo por una planeación, una organización y una gestión que siga, insistiría yo, los lineamientos de las recomendaciones de organizaciones como la OMT, la Organización Mundial del Turismo, o la CEPAL, que también tiene recomendaciones sobre el turismo como vía para acceder al desarrollo, ¿sí? Y que son accesibles, que están hechas precisamente para que gobiernos locales, empresas pequeñas, medianas o grandes, todas se coordinen con un enfoque que beneficie a todos, ¿sí? A las empresas, a las comunidades, a los gobiernos, y que permita que el turismo sea realmente una vía al desarrollo. Bueno, a los dos, muchísimas gracias. De verdad que nos quedamos con muchas preguntas, con muchos deseos de seguir hablando del tema. Si nos los permiten, tal vez en un futuro próximo hablemos y nos vayamos a algo que seguramente a los dos, al público, a las universidades les importa mucho, que es el tema de sustentabilidad. Un turismo sustentable es algo que aquí quedó en la mesa, se dijo de una u otra forma. Eso es lo que posiblemente el presente, más que el futuro, nos exige. De eso hablaremos quizás en un futuro aquí en Voces Universitarias. Espero que contemos con la presencia de ustedes y con sus voces. Muchísimas gracias.